Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Hoy quiero hablar del Evangelio aquí, frente a la imagen de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Quizás alguno pueda pensar el lugar no es muy bonito, pero primero es sábado y cada sábado la iglesia celebra la memoria de Santa María. Y en este sábado, de manera muy específica, estamos celebrando la fiesta de la dedicación de la Basílica de Santa María, allá en Roma. Esta basílica se construyó por el Papa Sixto III, concluido el Concilio de Éfeso. Allí en el concilio se proclamó a María como la Madre de Dios, porque existía la tendencia de pensar que María había sido la madre de Jesús en el plano humano, pero no en el plano divino. Y el concilio deja muy claro que sí, que María es la madre de los Theotokos, o sea, la madre de Dios. Y por eso, terminado el concilio del año 431, el concilio de Éfeso, el Santo Padre Sixto III se decide a construir esta basílica en honor a la Virgen, que la construye en el monte Esquilino, allá en Roma. Y se construye en este lugar por un hecho milagroso que ocurrió. Estaban en pleno verano allí en Roma. Sin embargo, una gran nevada en aquel lugar hubo, y eso fue un signo para el Papa y todos los demás de la iglesia, los obispos, para todos los fieles, de que María Santísima quería que allí se construyera su santuario. Por eso también se le conoce esta advocación de la Virgen, esta Virgen que está aquí en esta basílica, como Nuestra Señora de las Nieves. Quizás han oído hablar de Nuestra Señora de las Nieves. Pues esta es la advocación de Nuestra Señora de las Nieves, y este es el porqué de esta devoción a Nuestra Madre Santísima allí. Ahora los invito, mis queridos hermanos, para que escuchemos la palabra de Dios en este día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y le dijo a sus cortesanos: es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente, porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes, y la hija de Herodías bailó delante de todos. Y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran, y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron, pues, la cabeza de Juan en una bandeja, se la entregaron a la joven, y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron, y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, la voz de los profetas siempre incomoda. Incomoda porque un profeta denuncia aquello que no está bien y trae consecuencias las denuncias proféticas. Escuchamos en el Evangelio lo que le sucedió a Juan el Bautista. Juan era un profeta. La gente creía en Juan. Escuchaban a Juan como una persona con autoridad que sabía lo que decía, y no solamente que sabía lo que decía, vivía lo que decía. Y por eso la gente lo escuchaba, y muchos
se convertían a Dios. Con su predicación, Juan alentó a mucha gente en su vida, dio ánimo a mucha gente, llevó a mucha gente a una verdadera conversión a Dios. Pero la predicación de Juan no solamente se centró en anunciar el reino de Dios, la predicación de Juan también denuncia lo mal hecho por los gobernantes. Por eso denuncia lo que estaba haciendo Herodes, que le echa en cara al propio Herodes que lo que estaba haciendo no estaba bien. Mis hermanos, realmente necesitamos ser libres para hacer algo semejante, para gritarle la verdad a los que tienen el poder en su mano, porque muchas veces nos da miedo las represalias que puedan tomar en contra de nosotros. Sin embargo, Juan nos enseña que no podemos callarnos ante la verdad, que no podemos negociar con el amor de Cristo, con el amor a su palabra y a la verdad. Vivimos en una sociedad que quieren hacernos negociar el Evangelio, cuando tratan de buscar nuestra aprobación con realidades que van en contra de la moral cristiana y humana. Por ejemplo, hermanos, con todo esto del aborto, con todo esto de las armas de fuego, con todas estas realidades que van en contra de la persona, que quieren meternos por los ojos y obligarnos a aceptar todas estas realidades. Y como cristianos tenemos que hacer como Juan. Esas cosas no podemos aceptarlas en nuestra vida bajo ningún concepto, porque van en contra de la palabra de Dios, van en contra de la santa voluntad de Dios. Por eso es que de alguna manera nuestra vida cristiana es una especie de martirio, porque el vivir la fidelidad al Evangelio nos lleva muchas veces a enfrentar consecuencias y consecuencias que pueden ser dolorosas. Hay que tener el valor, como lo tuvo Juan, de dejar que sea el Señor el que crezca en nuestra vida y que nuestras palabras y acciones vayan guiadas por esa presencia de Dios en nosotros. ¿Y cómo podremos realizar esto? Si tenemos una sólida relación con Dios. ¿Por qué Juan pudo enfrentarse con Herodes? ¿Por qué Juan pudo defender la verdad aunque tuviera que entregar su vida? Porque él tenía esa relación sólida con Dios por medio de la oración, por tomarse esos momentos de silencio y de paz a solas con Dios. El cargo de conciencia de los poderosos, cuando aplastan a los humildes, permanece. Por eso es que en el Evangelio nos muestra cómo el cobarde de Herodes, cuando le hablan de Jesús, piensa que es Juan el Bautista el que ha resucitado. Digo el cobarde de Herodes porque Herodes tenía el poder en la mano para decirle a la hija de Herodías: no, eso no te lo doy. Pero el miedo, el temor del qué dirán, el temor de que digan: ay, él no cumplió su promesa, lo llevan a cobardemente a justiciar a Juan. Y ahora ese cargo de conciencia le hace mirar a Juan en la persona de Jesús. Esas son las consecuencias del pecado, mis hermanos. El alma, el corazón, la mente intranquilas. Esa es la consecuencia del pecado. Cuando no nos arrepentimos y cambiamos, nos van a atormentar nuestros pecados a lo largo de toda nuestra vida. Tenemos el temor muchas veces de que el mal triunfe, pero no, hermanos. Aunque parezca que triunfa el mal, el bien siempre triunfará, porque el bien siempre va a traer paz, tranquilidad y sosiego a nuestras vidas y a nuestros corazones. Estamos, hermanos, en un mundo donde encontramos muchos Herodes,
Muchos Herodes que no dudan en vender, en negar, a traicionar, incluso matar a otros, buscando su propio beneficio. Miremos ahora y me pregunto, ¿qué posición tomo yo en la vida? ¿Qué posición asumo yo en el mundo de hoy? Soy ese Herodes cobarde y miedoso, capaz de traicionar a mi hermano, buscando mis propios intereses y poder defender mis propios intereses. ¿O soy ese Juan que es capaz de alzar su voz para condenar el mal y el pecado que hay a nuestro alrededor? Mis queridos hermanos, no se olviden de rezar por mí. Yo siempre rezo por ustedes. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.